En agosto de 1499, Vasco de Gama anunció una nueva ruta, la Carrera de Indias, que doblando el Cabo Tormentoso, que fue más tarde rebautizado como Cabo de Buena Esperanza, conectó el mercado europeo con el mercado asiático de las cotizadas especias orientales. La noticia fue recibida por gran ansiedad por los comerciantes venecianos porque su monopolio especiero a través del puerto de Alejandría, en lo que era la ruta de la seda de aquel entonces que cruzaba Asia y por la que llegó a Europa la peste negra, no lo olviden, pues estaba grabado con múltiples tasas por parte de los sultanes y de los reyezuelos de que iban atravesando a las caravanas, con lo cual encarecían el producto de un modo sustancial. Y esta apertura por los portugueses de esa ruta amenazaba ese monopolio y esa situación económica. Bien, si dibujamos entonces, enseguida se dibujó una ruta deseada en la mente del entonces cronista veneciano Girolamo Priuli, que recogiendo el proyecto del Canal de los Faraones, fue finalmente ejecutado en 1859 por el ingeniero francés Fernando de Lesseps, y que trazó el canal conocido como Canal de Suez, que tiene 193 kilómetros de longitud, que costó 125.000 fallecidos, 125.000 vidas, y que se inauguró el 17 de noviembre de 1869, constituyendo desde entonces uno de los cuellos de botella del tráfico marítimo mundial, clave para comprender la vida de los seres humanos de todo el planeta, porque alcanza de una u otra manera a todo el planeta, ¿no? Y es decir, el choque point que llaman los norteamericanos a esto. Entonces, al igual que los venecianos se quejaban ya en el siglo XVI de las comisiones con las que los mamelucos egipcios grababan las importaciones que ellos realizaban, pues tenemos que señalar que la autoridad egipcia actual del Canal de Suez, pues ha tenido, sin ir más lejos, unos 8 billones de dólares en concepto de tasas anuales aproximadamente, aunque luego precisaremos algunas cifras referidas a los últimos años por la importancia que eso va a tener para comprender todos los acontecimientos que están ocurriendo en este momento. Bueno, el Canal de Suez es un corredor de una única dirección, mal dragado. Para quien no sepa lo que es dragar, significa que los fondos del canal no están debidamente limpios y está peor vigilado, que conecta el, que conecta el Mar Rojo con con el Mar Mediterráneo. Ahí tienen un mapa mucho más próximo, más cercano a la región, que permite ver el lugar exacto a partir del cual el Canal de Suez cruza esa región. Algunos, incluso al mirar el mapa, perdón, pero no tengo la garganta bien. Algunos, incluso al mirar el mapa, verán la vista se le habrá ido a algún otro sitio. Incluso es posible que los que no tengan una noción geográfica exacta o que no estén familiarizados con ello, pues puedan incluso haberse confundido de lugar. Bueno, pues bien, este suculento retorno que obtienen de esa inversión los egipcios en la actualidad, pues se debe a la que por el canal transitan cientos de megabuques, tanqueros y portacontenedores, sin contar los buques militares, hasta un total de 18.000 barcos al año, que suman aproximadamente entre el 12 y el 13% del comercio mundial, por un valor de 9.500 billones de dólares, 8.853 millones de euros, según los cálculos de la consultora Joyce Leeds Intelligence, que transitan a tan solo, y pues, por cierto, que el canal está, para que se hagan una idea, a tan solo 568,800 kilómetros del territorio que una vez fue el conocido como Israel bíblico. El actual Israel se encuentra en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Ya saben que la geografía es importante y por eso vamos a hablar de la geografía del lugar y de la geografía israelí. Como decía, se encuentra en el suroeste de Asia y tiene una superficie de aproximadamente 20.700 kilómetros cuadrados, incluyendo 445 kilómetros cuadrados de aguas continentales. La extensión de norte a sur aproximadamente es de 424 kilómetros
y en el oeste hasta su punto más oriental de 114 kilómetros, siendo su punto más estrecho de solo 15 kilómetros. Limita al norte con el Líbano, tiene 79 kilómetros de frontera con el Líbano, al noreste con Siria, con quien comparte 76 kilómetros de frontera, al este con Jordania, con 238 kilómetros de frontera, y Palestina, Cisjordania, con quien, un espacio que no me atrevo a decir que hace frontera porque están dentro, que son 330 kilómetros de frontera, y al suroeste con Egipto, con 255 kilómetros de frontera, y al oeste con la Franja de Gaza, con la que tiene 59 kilómetros de frontera. Al oeste de Israel se encuentra el mar Mediterráneo, que constituye la mayoría de los 273 kilómetros de costa israelí, y en el sur dispone de una pequeña salida de 10 kilómetros, fíjense qué poquito, en el Golfo de Eilat, en el Mar Rojo. Y la superficie de agua en Israel, para que nos hagamos una idea, se encuentra en tres lugares. El Mar de Galilea, que son 164 kilómetros, el Mar Muerto con 310 kilómetros y el río Jordán con una longitud de 320 kilómetros. Tiene un clima mediterráneo, es decir, caracterizado por temperaturas suaves, con veranos largos y soleados, calurosos, muy secos, e inviernos suaves, pero muy fríos en las montañas del norte, donde llega a haber nieve. El sur de Israel mm, El sur de Israel está dominado por el desierto del Negev, que cubre unos 12.000 kilómetros cuadrados, que es más de la mitad de la superficie total del país, y al norte del desierto se encuentra el desierto de Judea, que en su frontera con Jordania contiene el Mar Muerto, que se sitúa a menos 417 metros sobre el nivel del mar. Esto es lo que lo convierte en el punto más bajo de la Tierra. La región central de Israel está dominada por las colinas de Judea, mientras que la costa norte y central se compone de una llanura fértil y plana, que es costera y que podemos ver ahí coloreada en verde. La región central, al norte de esta región se encuentran las sierras del Monte Carmelo, que es una continuación, que es continuado por el valle de Jezreel y las colinas de la región de Galilea. Está bordeada por los altos del Golán, que contiene el punto más alto de Israel, el pico del monte Hermón, a 2.224 metros de altura. Históricamente, este espacio ha sido el escenario de innumerables conflictos desde la antigüedad y en la actualidad el conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más largos y también más sangrientos de la historia contemporánea, en el que los israelíes generalmente han llevado siempre la mejor parte, y esto ha envenenado en gran medida el ya de por sí tablero geopolítico y estratégico de Oriente Medio. Bien, pues vamos a hacer una recapitulación de los hechos históricos que son de interés desde el momento en el que se crea el moderno Estado de Israel hasta la fecha. El origen histórico del actual Estado de Israel se remonta al momento posterior a la desaparición del Imperio turco en la Primera Guerra Mundial, que es cuando los defensores de la ideología sionista ven muy cerca el objetivo de poder crear un Estado enteramente judío por y para judíos. En aquella época los territorios de Palestina fueron asignados por la Sociedad de Naciones, que es la precursora de las Naciones Unidas, a Reino Unido como protectorado y, por lo tanto, como potencia administradora. Finalmente, el Ejecutivo británico firmó en 1917 la llamada Declaración Balfour, que, para que ustedes entiendan, no fue una declaración oficial hecha por el gobierno a un país o a una entidad supranacional. Fue una carta dirigida por Lord Balfour al señor Rothschild, que parece ser que algún interés tenía en la cosa. Esto, ¿qué ocurrió? Pues que esa manifestación formal pública era la expresión, y si de esto quieren saber más, y tanto de lo que ocurrirá en este momento y de por qué esto fue así, como de lo que ocurrirá con posterioridad en el movimiento cristiano y el origen cristiano de la idea sionista,
pues tienen mis libros, en concreto están viendo en pantalla Los amantes del fin del mundo, pero tienen la continuación, que es Aquello en lo que creen, el de Los amantes del apocalipsis en Amazon, ¿no? Y tienen el enlace en la caja de comentarios. Bueno, pues este respaldo del Reino Unido a la creación y al establecimiento, que en ese momento no se atreven a llamarlo Estado, lo llaman a un hogar nacional judío en Palestina, pues marca el pistoletazo de salida de lo que será la posterior creación del Estado. A partir de ese momento, la presión migratoria de los judíos europeos hacia ese territorio se incrementó constantemente. Muchas veces millonarios de otros países, y había donaciones, se compraban terrenos a particulares que automáticamente eran asignados a familias judías y para de esa manera empezar a desplazar a la población palestina que existía en la zona. Nada más lejos de la verdad lo de que era una tierra una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Eso no ha sido nunca así. Bueno, como digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y en agosto de 1947, con la celebración del primer Congreso Internacional del Movimiento Sionista, se decidió crear un nuevo Estado para los judíos. Y así fue como, el 19 de noviembre de 1947, las recién establecidas Naciones Unidas dictó la resolución número 181, por la que, prescindiendo de la población palestina que habitaba en esta tierra, se estableció la división del territorio entre un Estado judío y un Estado árabe, lo que incluía un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Bien, los dirigentes judíos aceptaron ese trato, o al menos de palabra, mientras que los árabes, despojados de sus tierras, bueno, en las que habían nacido y que habían sido su patria de siempre, pues no lo hicieron, no aceptaron esta situación. Y en mayo de 1948, pues un grupo de judíos liderado por David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel e inmediatamente estalló el conflicto, porque el mismo día que Reino Unido se retiró de la región, tropas egipcias, iraquíes, sirias, libanesas y transjordanas comenzaron la invasión del nuevo Estado, al tiempo que los judíos comenzaban también la primera limpieza étnica del territorio, la conocida como Nakba. Bien, esta declaración de independencia y la denominada Guerra de Liberación e Independencia por los israelíes, o Nakba, o desastre o catástrofe, que es lo que significa por los palestinos, fue el primero de una serie de confrontaciones entre el naciente Estado palestino, que ya tenía también antecedentes de prácticas terroristas por parte de grupos y de milicias previas, pues empezó una fase de violencia contra la propia población civil que provocó el primer desplazamiento masivo de población, y fue una guerra que la ganó el naciente Estado de Israel, y el armisticio se firmó en julio de 1949, y aunque se firmó un armisticio en el que se hacía una adjudicación de tierras, ya Israel en ese momento ocupó más territorio del señalado en la resolución firmada pues unos años antes, y entre ellos parte del sector oeste de la ciudad de Jerusalén, que nunca les fue adjudicado por nadie. Miles de palestinos fueron obligados a exiliarse, y los que se quedaron en territorio palestino lo hicieron bajo la ocupación israelí, y muchos judíos fueron expulsados de algunos países árabes y empezaron a asentarse también en Israel, con lo cual aumentó la población israelí en la zona. El siguiente conflicto tuvo lugar en 1956 con la crisis del Canal de Suez, que podemos llamar la Guerra del Sinaí, y esta contienda estalló en territorio egipcio a raíz de la nacionalización del Canal de Suez por el dirigente Gamal Abdel Nasser, que implicó una alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel. Esta vez no tuvieron el apoyo de Estados Unidos, en contra de Egipto, y que estuvo respaldado por algunos de los países que en la actualidad forman parte de la Liga Árabe. La presión internacional sobre británicos y franceses favoreció al final la firma del alto el fuego el 7 de septiembre del 56, poniendo de esta manera fin a ese enfrentamiento, y las fuerzas de la alianza occidental, británica, francesa e israelí, se retiraron, y a cambio Naciones Unidas impulsó un cuerpo conocido como la Fuerzas de Emergencia de Naciones Unidas, por sus siglas, UNEF por sus siglas en inglés, y tras este conflicto Israel recuperó la libertad de movimientos en el estrecho del Tirán. El estrecho del Tirán
es el estrecho que está justo al sur, frente a la ciudad y el puerto de Eilat en el Mar Rojo, donde ahora mismo tiene acceso Israel al Mar Rojo. Y bueno, pues aunque la tensión continuó en la región, por primera vez tuvieron ese acceso. En 1967 se produjo la llamada Guerra de los 6 días, en el que tras la crisis del sur del canal de Suez, pues como esa tensión que se había acumulado era constante, en mayo del año 67 el presidente egipcio ordenó el cierre del estrecho de Tirán, como hemos dicho, esa salida que tiene Israel ahora mismo al mar Rojo, y expulsó a las fuerzas de emergencia de Naciones Unidas de la península del Sinaí. Bueno, pues esa expulsión de las Naciones Unidas de la península del Sinaí y esa situación de cierre del estrecho de Tirán, de esa salida de Israel al Mar Rojo, pues fue lo que se tomó Israel como motivo para lanzar un ataque contra Egipto el 5 de junio de 1967, cuando las tropas israelíes atacaron a la Fuerza Aérea Egipcia, que, bueno, fueron tan solo 6 días de guerra que llevaron a Israel a ocupar Cisjordania, incluido Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, que hasta aquel momento estaban bajo la jurisdicción de Jordania, Egipto y Siria, respectivamente. Tras esta situación de guerra abierta, se produjo un periodo de 3 años llamado Guerra del Desgaste, que entre 1967 y 1970, en los años posteriores, que fueron frecuentes los intercambios de artillería entre Egipto e Israel a lo largo de la línea de armisticio. Egipto bombardeó en junio del 68 las líneas del frente israelí presentes en el canal de Suez, y unos meses después comenzaron a atacar la línea Bar-Lev, una cadena de fortificaciones construidas por Israel a lo largo de la costa este y del canal de Suez. Israel respondió, obviamente, con varias incursiones en territorio egipcio, y el conflicto acabó con la firma de un alto el fuego entre los dos países en 1970, que mantenían las fronteras en el mismo lugar que cuando la guerra empezó. No sirvió para nada, ni para uno ni para otro. Y en este conflicto estuvieron directamente implicados pues Siria y Jordania, además de Egipto. En 1973 se produce la guerra del Yom Kippur, y que comenzó el día 6 de octubre, que es la fecha de la festividad judía que lleva este nombre, e implicó a Israel, Egipto y Siria, que contaban con el apoyo de otros países como Irak o Jordania, Egipto, y lo que buscaban con este ataque era recuperar la península de Sinaí y los altos del Golán. Es decir, ya no se estaban planteando hacer nada con Israel, sino recuperar solamente el territorio que tenían ocupado. Estos territorios que habían perdido durante la Guerra de los 6 días, pues los egipcios y los sirios lanzaron un ataque por sorpresa, y finalmente el ejército de Israel logró contener ambos frentes e hicieron retroceder otra vez a los países que les habían atacado, y después de 20 días de conflicto pues se firmó un alto el fuego, porque la verdad es que, a pesar de que les pilló por sorpresa, la falta de coordinación de las unidades mecanizadas de los países árabes, y la falta sobre todo en las deficiencias en las transmisiones, pues se hicieron notar. Con posterioridad a estos hechos, en 1978 se firmaron los acuerdos de Camp David, que son uno de los hitos más importantes en la evolución del conflicto. El 17 de septiembre de 1978, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron estos acuerdos, que eran unos acuerdos marco para la conclusión de un tratado de paz egipcio-israelí que se firmó en 1979, que fue la primera expresión del deseo de un Estado, de alcanzar un Estado árabe, de alcanzar un acuerdo de paz unilateral con Israel fuera del marco de cualquier acuerdo global que además alcanzase una solución para los palestinos. Esto, junto con la importancia de Egipto en el mundo árabe, constituyó un golpe muy duro para las posibilidades de negociación de los palestinos de su situación. Y bueno, pues a partir de este momento, la percepción que se empezó a tener es que Israel solo podría lograr la paz con sus vecinos árabes abordando primero la cuestión palestina. Era una cuestión prioritaria.
Y en los años siguientes al acuerdo, Egipto cambió radicalmente su estrategia y pasó a ser un aliado sólido y firme de Estados Unidos en la región y fue el momento en el que la dimensión del conflicto palestino-israelí pues cambió porque a partir de este momento lo que se pasó de ser una cuestión de refugiados a ser una cuestión de ejercicio del derecho de autodeterminación de un pueblo según la Carta de Naciones Unidas. Y bueno, y según estos acuerdos de Camp David, y esto es importante, todos los barcos, incluidos los israelíes, tenían derecho a pasar por el estrecho de Tirán en tiempos de paz. Esa salida que hemos visto que tiene Israel al Mar Rojo, ¿no? En tiempos de guerra o de emergencia, eso sí, según estos acuerdos, Egipto retendría el control sobre el estrecho, ¿no? Y de esta manera llegamos al año 1982, cuando se produce la primera guerra del Líbano, en el que en esta contienda, que Israel llama la Operación Paz para Galilea, comenzó a gestarse mucho antes, en 1970, pues bueno, pues cuando se expulsó al rey Hussein con el EP y se trasladó al Líbano y tuvieron aquellos problemas, pues allí se sentaron las bases de este conflicto, porque desde lo que eran las falanges cristianas y desde Jordania, desde el Líbano, se estaban planteando una situación que desestabilizaba nuevamente la zona y a lo largo de 1981 las fuerzas sirias atacaron posiciones controladas por este grupo en el norte, ¿m? Por este grupo en el norte y la tensión fue aumentando hasta que el 3 de junio del 82 pues hubo un intento de asesinato al embajador israelí en Londres e Israel consideró que esto era una provocación y respondió con ataques aéreos sobre las bases de la OLP y llegó hasta Beirut y estuvo allí hasta el año 1983 cuando firmó un pacto con el gobierno libanés para retirarse, aunque manteniendo una franja de territorio al sur, en la frontera con la suya, bajo el control de las falanges cristianas a las que apoyaban y que fueron responsables de las matanzas de Sabra y Shatila, ¿no? En 1987 estalló la primera intifada, ¿no? Una intifada es una rebelión o un movimiento popular contra una fuerza ocupante en Oriente Medio y la primera intifada palestina comenzó en diciembre del 87 a raíz de un accidente de tráfico en el campo de refugiados de Jebalia en la Franja de Gaza. Un camión israelí chocó con un coche y 4 de los ocupantes palestinos murieron. Los asistentes al funeral comenzaron a atacar a los israelíes con piedras y con palos y bueno, pues todo ese malestar comenzó a extenderse por otras zonas del territorio y hubo un levantamiento por parte de la población civil sin armas que obviamente fue respondido por Israel de forma extremadamente violenta y bueno, en principio esta intifada tenía como objetivo la autodeterminación del pueblo palestino. La revuelta fue liderada por Al-Fatah, que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y el Partido Popular Palestino, que eran los tres partidos que conforman la Organización para la Liberación de Palestina, que es una alianza. Y bueno, pues no se la esperaban las autoridades israelíes y respondieron contundentemente, ¿no? Aquello acabó propiciando el reconocimiento entre Israel y la OLP y en aquel entonces, en 1988, la OLP proclamó el Estado de Palestina y reconoció a Israel y admitió la coexistencia de un Estado árabe y otro judío, es decir, la resolución 181 de la ONU que se había hecho en el momento de la creación de Israel. Después tuvo lugar la segunda intifada, que empezó tras la visita del por aquel entonces el líder del Partido Conservador Israelí, del Likud, Ariel Sharon, responsable de las matanzas de Sabra y Shatila, a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, la mezquita en Jerusalén, que está construida sobre lo que el solar en el que estuvo en su día el templo judío, pues es un lugar que se considera sagrado, el tercer lugar sagrado por los musulmanes, y eso fue una provocación que motivó una revuelta que iniciaron otra vez una insurrección popular
a partir de ese momento, pues con el mismo planteamiento de el reconocimiento de la autodeterminación palestina y demás, y que terminó teóricamente con la muerte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina de aquel momento, que era Yasser Arafat. En 2006 se produjo la Segunda Guerra del Líbano. Duró un total de 34 días y afectó al Líbano, al norte de Israel y los altos del Golán este, y fue un conflicto que enfrentó al ejército de Israel con el brazo armado de la organización chiita Hezbollah, que ya hemos visto el otro día más o menos en qué consiste y que es una de las organizaciones afines a Irán y que está integrada en lo que llamamos el eje de la resistencia, ¿no? La contienda se desencadenó en julio de 2006, después de que los combatientes de Hezbollah lanzaran cohetes contra las poblaciones fronterizas israelíes, y en los bombardeos murieron 3 soldados de las fuerzas de defensa de Israel y otros 2 fueron hechos prisioneros por los chiitas, con lo cual eso fue motivo suficiente para que hubiese una respuesta en forma de artillería contra los objetivos libaneses en la región y una serie de bombardeos aéreos y el bloqueo aéreo y naval del país. Y en agosto de ese año el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que fue aceptada por ambas partes para conseguir el cese de las hostilidades a las que en ese momento pusieron fin. Después de esta situación llegó la Operación Plomo Fundido, que es la primera guerra de Gaza en el año 2008 a 2009. Bien, pues esta fue una ofensiva militar por tierra y por mar y aire sobre la Franja de Gaza que empezó el 27 de diciembre de 2008 y finalizó el 18 de enero de 2009, y fue una campaña militar que se dirigió principalmente contra objetivos de infraestructuras de Hamás en la Franja de Gaza. Y finalmente, el 17 de enero de 2009, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, anunció un cese unilateral de las hostilidades en la Franja de Gaza con una duración de 10 días, y a pesar de ello hubo combates entre palestinos y militares israelíes, ¿no? Y un día después, Hamás anunció un alto el fuego inmediato y tras varios días de calma, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían cubierto sus objetivos y se retiraron de la Franja de Gaza, volviendo al estatus previo al enfrentamiento. La justificación israelí de esta invasión fue, como dicen, las persistentes actividades terroristas y una constante amenaza de misiles desde la Franja de Gaza dirigida a civiles israelíes. Pero el verdadero objetivo de esta operación no era este. Fue adquirir el control de las reservas marítimas de gas natural palestinas, como veremos seguidamente. Un año después de la Operación Plomo Fundido, Tel Aviv anunció el descubrimiento del yacimiento de gas natural Leviatán en el Mediterráneo Oriental, curiosamente, frente a la costa de Israel o Gaza, es decir, frente a la costa palestina de Gaza, lo que es jurídicamente el titular de ese espacio. Bien, pues qué casualidad que esto ocurriese así, porque los campos de gas de Gaza son parte del área de evaluación más amplia de Levante, y cabe señalar que toda la costa del Mediterráneo Oriental, que se extiende desde el Sinaí de Egipto hasta Siria, pues constituye una zona que abarca grandísimas reservas de gas y de petróleo y que es algo conocido. De hecho, las negociaciones entre la British Gas y funcionarios israelíes ya estaban en curso en octubre de 2008, que 2 o 3 meses antes del comienzo de los bombardeos, el 27 de septiembre. Es decir, la operación fue una guerra de agresión clarísima para hacerse con el control de esos recursos. Y en noviembre de 2008, el ministro de Finanzas de Israel y el Ministerio de Infraestructuras Nacionales ordenaron a Israel Electric Corporation que entablase negociaciones con British Gas para la compra de gas natural en la concesión costa afuera de British Gas en Gaza. El grupo British Gas perforó 2 pozos en el año 2000, el Gaza Marine 1 y el Gaza Marine 2, y la British Gas estimó que en las reservas eran del orden de 1,4 billones de pies cúbicos, valoradas en aproximadamente unos 4.000 millones de dólares,
Y estas son las cifras hechas públicas por la compañía, por la British Gas. Pero se supone, y al parecer las estimaciones que hay, es que las reservas serían mucho mayores a lo que ha declarado la British Gas, ¿no? Bien, la Segunda Guerra de Gaza, que sería la operación Pilar Defensivo, tuvo lugar en 2012 y comenzó el día 14 de noviembre y terminó el 21 de ese mes. Empezó por el asesinato del jefe de la rama militar de Hamas, aunque hubo varios intercambios de ataques en las semanas previas, y Hamas respondió a los ataques israelíes lanzando por primera vez cohetes contra Jerusalén. Desde el primer momento, Egipto impulsó un proceso de negociación diplomática en el Cairo entre Hamas y Tel Aviv para detener la escalada de violencia, los enfrentamientos, y por fin se firmó ese acuerdo el 21 de noviembre de 2014 para dar lugar a un nuevo conflicto, que fue el conflicto otra vez entre la Franja de Gaza e Israel de este mismo año. Este conflicto se inició el 8 de julio de 2014 y comenzó a raíz del secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes en junio, y la tensión tan extrema llevó a las tropas israelíes a lanzar ese mismo día una operación militar sobre Gaza que dejó casi 2.200 muertos del lado palestino y 73 del lado israelí en los 50 días que duraron los combates. Y a finales de agosto, Hamas e Israel aceptaron una tregua indefinida gracias a la mediación de Egipto. Nos situamos ya muy cerquita, nos situamos ya en el conflicto en la Franja de Gaza en el año 2021. Empezó el Día de Jerusalén, el 10 de mayo de 2021, después de que varias organizaciones palestinas lideradas por Hamas lanzaran cohetes en el área de Jerusalén y el perímetro otra vez de la Franja de Gaza. Y no obstante, en los días previos se habían producido varios enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí por una decisión prevista por la Corte Suprema de Israel sobre los desalojos de 6 familias palestinas de Sheikh Jarrah, que es un barrio predominantemente palestino de Jerusalén Este, es decir, una zona que está sujeta a un régimen especial y que no está sujeta a la jurisdicción de los tribunales israelíes, cosa que es un detalle que para ellos no tiene importancia. Y la escalada de tensión continuó hasta que ese 21 de mayo entró en vigor un nuevo alto el fuego entre Israel y las milicias palestinas nuevamente de Hamas. Bueno, ya estamos en el año 2022 cuando surge la operación Romper la Ola, que fue una operación lanzada por el gobierno israelí como respuesta a la oleada de atentados entre marzo y mayo de 2022, que dejó un saldo de 19 muertos. Eh, mm, esto es, este fue el último hasta el pasado 17 perdón, hasta el pasado 7 de octubre, pues que ahora veremos también un poco qué ha ocurrido y por qué. En la actualidad, Israel exporta gas a Egipto y Jordania y se ha convertido en un país pues, de importantísimo valor para todos los que le compran los recursos petrolíferos y gasísticos. Los yacimientos de Tamar, Leviatán y Karish son los que le proporcionan una importante capacidad de exportación a Israel, y la producción de gas israelí ascendió, para que nos hagamos una idea, a 21, billones, creo que son el año pasado, que es un récord para el país, según datos oficiales, con Leviatán produciendo 11,4, Tamar 10,2 y Karish 0,3 de gas. Tamar es operada por la Chevron, con una participación del 25%, y sus otros socios son Isranco, Tamar Petroleum, Mubadala Energy, Tamar Investment, que se reparten distintos porcentajes, además de Dor Gas y Everest. Estos pozos abastecen no solo a Israel, sino a toda la región, sobre todo a Egipto y Jordania, que evidentemente son los países árabes más próximos a Israel hasta fechas recientes, que se ha sumado también Arabia Saudí, y el mayor interesado en recibir el suministro de este gas en este momento es la Unión Europea, que podría importar grandes cantidades de gas a la vista del cese del suministro ruso tras la guerra de Ucrania. Eh,
No voy a entrar en precisar las cantidades que tenemos aquí, que tengo anotadas, porque sería innecesario. El caso es que en junio de 2022 la Comisión Europea, Israel y Egipto firmaron un memorándum de entendimiento trilateral sobre el suministro de gas israelí a través de la infraestructura de exportación de GNL de Egipto a la Unión Europea. Es decir, Israel produce y Egipto transporta ese gas que la Unión Europea ha buscado el gas palestino para suplir las importaciones que hacía de gas ruso.